¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición del noticiero del canal de televisión del Poder Judicial. Hoy, nuevamente desde la Corte de Apelaciones de Santiago, el segundo tribunal más importante del país y que fue fundado en el año 1811. Pero solo 7 años después, el año 1818, se pudo establecer definitivamente con la independencia de Chile. Desde acá, los invitamos a revisar los titulares. Justicia es la encargada de garantizar el pago de la indemnización que corresponde en despidos injustificados. Promulgación de leyes laicas entregó al registro civil una función que antes tenía la Iglesia Católica y terminó con la discriminación por credo religioso. Finiquitos, pago de indemnizaciones, años de servicio, mes de aviso son algunos de los beneficios que la legislación laboral establece a la hora de un despido. En el siguiente informe les explicamos qué hacer en caso de ser desvinculado de su trabajo. Hace algunas semanas, la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago exigió a la Polar el recargo en un 30% de la indemnización por años de servicio a 21 trabajadores, luego que los despidiera injustificadamente en septiembre de 2014 después de acusar severos problemas económicos. Argumento que el Tribunal de Alzada rechazó en forma unánime para obligar el acuerdo compensatorio. Ante este tipo de desvinculaciones ilegítimas, la Dirección del Trabajo hace hincapié en que los empleadores tienen una serie de obligaciones legales al concretar un despido. El envío de la carta en los plazos establecidos por el legislador, indicando la causal y fundando los hechos, el cual justifica la invocación de la causal y además señalando que se encuentran al día los pagos tanto de remuneraciones como de cotizaciones previsionales. Independiente de las causales del despido, las autoridades aconsejan que las personas busquen orientación, puesto que no siempre existe el derecho indemnizatorio. En el caso de la Polar, por ejemplo, el fallo rechazó la disminución de utilidades de la empresa para evitar el pago completo de las indemnizaciones. Si la causal que se invocó es necesidades de la empresa o hay desahucio del 161, hay derecho a indemnización por años de servicio. O un instrumento colectivo, si es que el trabajador o trabajadora pertenece a una organización sindical que ha celebrado un instrumento colectivo, establece en alguna de sus cláusulas que existe indemnización a todo evento. Pero, ¿qué ocurre en el caso de despido de un trabajador que durante un periodo prolongado solo emitió boletas de honorarios sin un contrato formal? Cuando el trabajador decide denunciar o cuando es despedido, se podría activar el aparato jurisdiccional para declarar que lo que él tuvo hacia atrás fue una relación de trabajo. Porque nosotros no vamos a poder calificar, digamos, ese hecho como constitutivo de una relación laboral. Pero sí un tribunal, conociendo de los hechos y generándose la convicción a partir de la prueba que introduzcan las partes en el juicio. Así como los trabajadores con contrato formal, quienes no lo tienen, también pueden acceder al pago de sus años de servicio, previsiones y seguros. Si tú logras acreditar que la relación que precedió esa desvinculación, como le llamaste, fue un contrato de trabajo, o sea, fue realmente una relación subordinada y dependiente, el tribunal va a reconocer eso y debe otorgar la protección del Código del Trabajo dando indemnizaciones por año de servicio. En caso de incumplimiento de deberes indemnizatorios, las empresas arriesgan multas de entre 1 y 10 UTM, situación aún más compleja para los casos informales. Aquí las multas previsionales comienzan en 0,5 unidades de fomento por mes no pagado de cotizaciones. Lo más seguro es recurrir al contrato de trabajo, que otorga una protección al trabajador mucho más amplia y evitarse, por ejemplo, los gravámenes y los recargos que significa pagar cotizaciones atrasadas de un trabajador al cual no le reconocí la relación laboral antes. Desvinculaciones ilegítimas del caso La Polar que se suman a los más de 180.000 reclamos por incumplimiento de deberes laborales en despidos, cifra similar en los últimos 10 años y que abarca más del 80% de la carga de los tribunales especializados a lo largo del país. En el siglo XIX, la Iglesia Católica tenía pleno derecho sobre el Estado y la Constitución. Sin embargo, durante el gobierno de Domingo Santa María, una legislación fundó los cimientos para la separación eclesiástica. Las llamadas leyes laicas crearon un registro, matrimonio y cementerios civiles. Les presentamos leyes que cambiaron Chile.
La influencia liberal de fines del siglo XIX derivó en un debate que buscaba la separación entre el Estado y la Iglesia. La sociedad chilena, profundamente conservadora, inscribía nacimientos, entierros y matrimonios en los registros de la Iglesia Católica, un estatus que le daba poder e influencia al clero que el presidente Domingo Santamaría quería terminar. Que la Iglesia no debe ser interventora o no debe ingerir en la toma de decisiones de carácter político, de carácter público. Porque el rol del Estado debe asegurar la igualdad como condición necesaria para la comunidad de la República. La designación de Francisco de Paula Taforó como arzobispo de Santiago fue rechazada por el Vaticano, lo que derivó en la molestia por parte de Domingo Santamaría. Este, en represalia, intervino en las elecciones de 1882 y obtuvo un parlamento de liberales y conservadores cercanos a ideas de separación entre Estado e Iglesia, una jugada con la que pudo aprobar las leyes laicas que se promulgaron en 1883. Que va a establecer que tanto los momentos de la vida que antiguamente llevaba la Iglesia, como el nacimiento, el matrimonio y la muerte, ya no van a ser registrados oficialmente por la Iglesia, sino que van a ser registrados por el Estado. El principal problema judicial era la insalubridad que significaba enterrar a los muertos en las iglesias de Santiago. Hubo quejas en los tribunales, pero los reclamos no tenían eco en una sociedad mayoritariamente católica, al punto que ni el cierre de los cementerios católicos evitó la influencia del clero en Chile. Pese a estar promulgadas, las leyes laicas no entraron en vigencia. La gente desentierra algunos cadáveres, se los quiere llevar, pero al poco tiempo el Estado se da cuenta de que es necesario que vuelvan a existir los cementerios católicos y lo permite. En esos días casi muy pintoresco esa cosa de andar enterrando ataúdes llenos de piedra y sacando a las personas para enterrarlos en la iglesia, es un escenario un poco macabro, casi grotesco, pero que pone en evidencia la influencia social de la iglesia. Las leyes promulgadas por Santamaría son tres. Una creó los cementerios laicos, que garantiza el entierro de personas en lugares construidos con fondos fiscales. Otra es la ley de matrimonio civil, que permite consagrar esta unión como la única válida para el Estado. Y por último, la ley de registro civil. En función de esa pluralidad debe establecer ciertos pisos mínimos de igualdad ante la ley. Y eso es lo relevante, es una suerte de piso normativo básico para hablar de una república en el sentido moderno del término. La separación del Estado e Iglesia que producen las leyes laicas repercutió directamente en la labor del Poder Judicial. Los tribunales pasaron a revisar materias del ámbito civil con datos entregados por el Estado y ya no de la Iglesia, lo que vino a consolidar el carácter republicano de Chile. Ponga mucha atención con la siguiente información del Poder Judicial. Estamos seguros que va a ser de su interés. Los miembros de la Corte Suprema se han reunido con el objeto de presenciar el acto de juramento que debe prestar ante el presidente del tribunal el señor ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Jorge Gonzalo Dam Oyarzún. De esta manera comenzó la ceremonia en la que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dam, prestó juramento ante el Tribunal Pleno para integrar oficialmente la Corte Suprema. Lo hizo acompañado por su familia, amigos y colegas. Se ha nombrado al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Jorge Dam Oyarzún, para que integre la Corte Suprema de Justicia, a quien le expresamos inmediatamente nuestras felicitaciones. Se cumple un gran anhelo de todo juez, que es llegar al máximo tribunal de la nación, a fin de aportar desde allí, desde toda la experiencia aprendida, a que tengamos una mejor justicia para todos los ciudadanos. El nuevo ministro de la Corte Suprema comenzó su carrera judicial el 13 de enero de 1972, como oficial tercero del Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago, 8 años antes de jurar como abogado. Sí, yo he tenido toda mi vida laboral, digamos, dedicada al Poder Judicial, lo he hecho con mucho cariño, con mucho entusiasmo, y es una labor que creo que enaltece a cualquiera, y yo he tenido el privilegio de desarrollarla. La Corte Suprema está integrada por 21 miembros, entre ellos el presidente y los respectivos ministros, designados nominativamente por la ley. Esta vez Jorge Dam fue elegido tras la vacante producida por la salida de Nivaldo Segura. Colaborar lo más que pueda con los conocimientos que ya he adquirido y con los nuevos desafíos que se nos presentan al Poder Judicial. Todos sabemos que tenemos que tener una mirada distinta, por cuanto la problemática que presenta la ciudadanía es también distinta. En
Paralelo a la carrera judicial, el ministro Dam ha participado en diversas instancias de modernización del Poder Judicial. Fue director técnico de los proyectos impulsados junto al Banco Interamericano de Desarrollo. La expropiación, la explotación de yacimientos y las concesiones mineras son materias previstas por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución. Es en esta disposición donde se protege el derecho de propiedad. El artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República, que es el más extenso, en primer lugar establece y reconoce el derecho de propiedad en sus diversas especies. Eso significa la propiedad individual, la propiedad comunera, la propiedad fiduciaria, en fin, distintos tipos copropietarios, digamos, etcétera, distintos tipos de propiedades. Y en segundo lugar señala la Constitución que esa propiedad se garantiza sobre toda clase de bienes, tanto corporales como incorporales. En segundo lugar, se establece que el derecho de propiedad, sus obligaciones y las limitaciones pueden estar establecidas por la ley. Esto es lo que se denomina en la doctrina la función social del derecho de propiedad. Y por tanto, la función social de la propiedad significa que, por ejemplo, puedan desarrollarse ciertas obras de desarrollo y de progreso sujetas a ciertas causales que establece la Constitución. La Constitución establece ciertas causales vinculadas a la función social como son, en primer lugar, la utilidad pública, el interés nacional, la salubridad pública, la seguridad nacional o la conservación del patrimonio ambiental. En tercer lugar, la Constitución establece que el único mecanismo en virtud del cual puede ser privado del derecho de propiedad es la expropiación. La expropiación en el fondo es un modo de adquirir del Estado. El Estado pasa a ser dueño de un bien que con antelación era de un particular. Por último, la Constitución también regula ciertas propiedades especiales. En primer lugar, la propiedad minera. Estas normas que vienen desde la reforma constitucional del año 71, cuando se nacionalizó la gran minería del cobre y otras disposiciones constitucionales, señala que el Estado es dueño absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las sustancias mineras que se encuentran en el subsuelo. Por último, la Constitución también regula una propiedad especial como la propiedad de las aguas. Señala que los derechos que tienen los particulares sobre las aguas otorgan el derecho de propiedad también sobre las mismas. La propiedad es como sabemos, las aguas son bienes nacionales de uso público, a los particulares se les otorgan derechos generales de aprovechamiento de agua por la Dirección General de Agua y yo tengo la propiedad respecto de ese derecho. Torneos deportivos, muestras culturales y una cicletada familiar son parte de las actividades contempladas para celebrar la Semana Judicial 2015. Esto y más en el siguiente bloque de noticias. Más de 100 funcionarios participaron de la primera cicletada familiar organizada por la jurisdicción de San Miguel para celebrar la Semana Judicial 2015. La actividad comenzó a las 10 de la mañana con baile entretenido a cargo del coreógrafo Julio Zúñiga y continuó con la cicletada a lo largo de Gran Avenida. La iniciativa contó con el apoyo de la Municipalidad de San Miguel y la Caja de Compensación Los Andes. Internamente para el Poder Judicial es muy entretenido porque se genera sentido de pertenencia y se puede participar más allá de los propios tribunales. Creo que esta es una súper buena instancia para compartir todo y para conocernos entre personas del tribunal. La jurisdicción de Santiago dio el puntapié inicial al campeonato de baby fútbol en las categorías de damas y varones. Durante toda esta semana, los equipos deberán superar una intensa fase de grupos para disputar la final del próximo 28 de octubre. Este es el primer partido que se marca dentro de lo que es la Semana Judicial 2015. Pero nosotros llevamos hace 3 años ya juntándonos y jugando. El equipo se llama Justa y Pecadora y se reúnen lo que son funcionarios de Corte Suprema, de Corte de Apelaciones de Santiago y el séptimo Juzgado de Garantía, que este año hicimos una alianza para poder complementarnos y ganar. Ping-pong, cacho, dominó, tacataca, tiro a la rana, baile tropical y cueca fueron las competencias con las que los funcionarios de la jurisdicción de San Miguel continuaron la celebración de la Semana Judicial 2015. La tarde deportiva realizada en el Gimnasio Olímpico de la comuna contó con la asistencia de más de 250 funcionarios. Hubo premios para los ganadores de todas las categorías. Esto la verdad es que ya lleva varios años, pero en la medida que avanza el tiempo, sin duda que ayuda no solamente a mejorar el clima laboral, sino a que ser más compañeros, ser más solidarios,
Estas jornadas deportivas forman parte de una extensa lista de actividades que se desarrollarán a lo largo de todas las jurisdicciones para conmemorar la fecha en que la función judicial pasó a ser un poder del Estado independiente en Chile. Desde el año 2013 son 12 las salas que funcionan acá en la Corte de Apelaciones de Santiago. El 70% de las causas que llegan a esta instancia en todo el país corresponden a esta Corte. Desde acá nos despedimos, dejando los invitados a que visiten las diferentes plataformas del Poder Judicial. Nos vemos en una nueva edición.